los senos venosos de la dura madre. Se ve un montón aquí de cosas que son las vellosidades aracnoideas de Pacchioni que se introducen al seno sagital para vertir el líquido cefalorraquídeo que circula dentro del cráneo. También se puede ver aquí la rama anterior de la arteria meningia media, que no es la meningia media como tal, porque la meningia media es un vaso que entrando por el agujero espinoso del ala mayor de las esfenoides, termina dividiéndose en una raíz anterior y en una raíz posterior, o sea, rama anterior y rama posterior, y una está en el fondo del epterium y la parte posterior en el fondo del asterium. ¿Alguna pregunta? Correcto, doctor. Ok, seguimos. En un corte sagital, para ver el interior del cráneo, recordamos que el cráneo es un ejemplo clásico de lo que sirve el hueso, como es la protección. Va a proteger acá al encéfalo, va a proteger acá al cerebelo, va a proteger al tallo cerebral y va a proteger a los órganos de los sentidos como la vista, como el oído, como el olfato, como el gusto, con 22 huesos que constituyen una bóveda craneal pafo-parietales, frontal, occipital, una base de cráneo con amepo anterior, media y posterior, F, ete y eto, con la crista gali, con la silla turca, con el agujero magno, como cosas importantes en el interior. Pero podemos encontrar a esta arteria que está acá, que es la carótida externa, que detrás del ángulo del maxilar, más que detrás del ángulo, casi a la altura de la articulación temporomandibular, emite esta rama que es la maxilar interna y emite esta otra rama que es la temporal superficial como ramas terminales del tilifa o afatema, que son 8 ramas que tiene la carótida externa. Tilifa era tiroidea superior, lingual y facial, o occipital a auricular posterior, fa faringe ascendente y tema temporal superficial y maxilar interna. Todo eso son ramas de la carótida externa. Muy bien, aquí tenemos el cornete superior y el cornete medio como parte de lo que es el hueso etmoides. El cornete inferior como huesos independientes, mapa maxilar, 3 partes anteriores y cuarta parte posterior, la apófisis horizontal del palatino, serán los que constituyen lo que es el techo de la cavidad bucal y el suelo de la cavidad nasal. Un acercamiento acerca de lo que es la sustancia cerebral, donde vemos sustancia gris periférica con 6 capas, en donde en la capa número 4 se encuentran las células gigantes de Betz, que esas células es el origen del haz piramidal, que es el haz córtico-espinal, que es lo que va a regular los movimientos de nuestro cuerpo, van a nacer de la capa número 4 a través de las células gigantes de Betz. Aquí podemos ver 3 colores, un color verde que está representando a lo que es la pia madre, una capa fiel en íntimo contacto con la sustancia cortical y que se invagina para formar vainas perineuronales o perivasculares, como se puede ver acá, mientras que el aracnoides deja un espacio subaracnoideo en donde circula el líquido cefalorraquídeo y donde tenemos acá las vellosidades aracnoides de Pacchione que se invaginan en el seno sagital superior para drenar el líquido cefalorraquídeo que se produjo en los plexos coroideos y que viajó por el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo para ahora dirigirse a este seno, a la confluencia sinusal y al sistema de la yugular interna, que no es más que la continuación del seno lateral. Aquí se puede ver la dura madre, se puede ver la hoz del cerebro, se puede ver que la dura madre nos da una hoja visceral y una hoja parietal, y también se puede ver que hay una división entre un hemisferio y otro que va a terminar inmediatamente por encima del cuerpo calloso, pero también hay una hoz del cerebelo, hay una tienda del cerebelo y hay una tienda de la hipófisis. Disculpe, Al doctor, cortar, ¿sí? ¿cuál es la parte visceral y parietal de la dura madre?
La dura madre tiene dos hojas, una hoja que reviste los huesos del cráneo en íntimo contacto con el endostio y la capa visceral es la que está en contacto con las otras meninges que protegen al encéfalo, Ah, es decir, la aracnoides, o sea, la pia madre y la aracnoides. ok, ok, gracias, doctor. Aquí se puede ver que este seno sagital superior va recibiendo a todas las venas frontales, parietales, temporales y occipitales en la superficie del cerebro en dirección aquí para dirigirse a la confluencia sinusal. ¿Correcto? Se puede ver en el corte cómo se va aquí la proyección de la arteria meningia media en su rama anterior, porque como bien vimos y ya lo dije varias veces, la arteria meningia media, tan pronto como entra al cráneo, se divide en una rama anterior que es la que estamos viendo acá abajo y una rama posterior que la vamos a ver en el fondo del asterio. Este es un corte sagital para poder apreciar varias cosas. Por ejemplo, los espacios óseos que están junto a la cavidad nasal reciben el nombre de senos paranasales. Y hablamos de que los senos paranasales, había un hemotemio que decía la F de frontal, la E de etmoidal, amepo anterior, medio y posterior, la M de maxilar que está en el espesor del cuerpo del cigomático malar, o sea que está, perdón, en el maxilar superior, y aquí el seno esfenoidal. También vimos de que la mucosa olfatoria presentaba dos áreas, una mucosa olfatoria, que es la que está pegadita a la lámina cribosa, y dos tercios inferiores de mucosa respiratoria, que son las que se encargan de calentar el aire que pasa a través de la nariz. Vemos acá la lengua con un músculo enorme, que es el geniogloso, que es el que protruye la lengua en sentido anterior, y vemos a lo que son las tres cuartas partes anteriores, como son la apófisis palatina del maxilar superior y la cuarta parte posterior por la lámina horizontal del palatino, que constituye la cuarta parte posterior. Aquí se puede ver el atlas, aquí se puede ver la apófisis odontoides, aquí ya la tercera vértebra cervical, y aquí se puede ver la hoz del cerebro, y acá abajo tienen cortado la hoz del cerebelo, pero sí se puede ver un seno sagital superior, y abajo un seno sagital inferior que se une con la vena cerebral magna para formar el seno recto y sopo, que es el seno occipital posterior, para luego salir el seno lateral con su porción horizontal, su porción sigmoidea, salir por el agujero rasgado posterior, dilatarse como golfo o bulbo de la yugular y bajar en la vaina carotidia como yugular interna. ¿Alguna pregunta de todo lo que estoy diciendo? Todo claro, doctor. ¿Todo bien, doctor? Claro. Ok. Aquí nosotros podemos ver un corte frontal en donde encontramos esta calabacita que está aquí, que corresponde a la hipófisis. Y vemos que está en la silla turca. Y vemos que todo esto azul que está acá corresponde al seno cavernoso de un lado y el seno cavernoso de otro lado. No piensen que estos nervios que están viendo y las carótidas internas están dentro del seno. La proyección del corte nos hará ver como si estuviera la carótida dentro, pero no está dentro, sino que está pasando encima y en el corte que se hace, pues está cortando el vaso como si estuviera dentro, pero realmente no está dentro. ¿Sí? Y vemos un montón de nervios de aquellos que van a ser 3456, donde se ve el motor ocular, el motor ocular común, el patético y parte del trigémino, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la subdivisión más grande y hablamos del telencéfalo, ahora vamos a poner atención para que de una vez ya podamos ir concluyendo partes del sistema nervioso. Yo podría decir que es la subdivisión más grande, que normalmente hay dos fisuras importantes, que es esta fisura oblicua o central de Rolando, esta, y una fisura lateral. Y entre este hemisferio cerebral y el otro, habría una fisura interhemisférica. Quiere decir que entre un hemisferio cerebral y el otro hemisferio cerebral, tenemos acá en medio la fisura interhemisférica,
y tenemos a los lados la cisura lateral y la cisura de Rolando. 5 cisuras importantes en la superficie del telencéfalo. 2 en vista lateral de cada hemisferio, que es esta cisura central y esta cisura de Rolando, y una que separa un hemisferio cerebral del otro, conocida como cisura interhemisférica. Vamos a dividir a este cerebro en 4 lóbulos que están protegidos obviamente por un hueso frontal, por un hueso parietal, por un hueso occipital y por un hueso temporal. Cada hueso va a proteger alguna parte de este encéfalo. Ok, si trazamos una línea siguiendo a la cisura oblicua y luego la cisura horizontal, todo lo que queda por delante de la cisura oblicua y por arriba de la cisura horizontal se va a llamar lóbulo frontal. Pero si nosotros agarramos imaginariamente y hacemos un corte a 4 centímetros del lóbulo occipital en sentido anterior, esos 4 centímetros finales son los que realmente constituyen el lóbulo occipital. Y de esta manera, posterior a lo que es la cisura de Rolando, superior a la cisura lateral de Silvio y anterior a la línea imaginaria de los 4 centímetros que acabo de mencionar, estaría el lóbulo parietal y entre la parte del lóbulo temporal, o sea, inferior, ¿verdad? Hasta esta partecita que está aquí, el lóbulo temporal quedaría debajo de la cisura de Silvio y por delante de la línea imaginaria que delimita los 4 centímetros finales del lóbulo occipital. 4 lóbulos, pero ¿qué tiene cada lóbulo? Aquí tenemos un giro, 1, acá tenemos otro giro, 2, y acá tenemos otro giro, 3, y aquí tenemos un giro vertical o ascendente, 4. El lóbulo frontal está constituido por 4 giros, primera, segunda, tercera circunvolución frontal, y esta circunvolución pre-rolándica, precentral es lo mismo, o circunvolución frontal ascendente, mientras que detrás de la cisura de Rolando existe la circunvolución postcentral o porrolándica o parietal ascendente. Y entonces dijéramos que en la superficie del telencéfalo tenemos 10 giros. El lóbulo frontal tiene 4. Primero, segundo y tercer giros frontales superior, medio e inferior, y un giro frontal ascendente precentral o prerolándico. Ahí nada más tenemos 4. Pasamos al lóbulo temporal y vamos a tener primero, segundo y tercer giro temporal superior, medio e inferior. Y en la parte del parietal vamos a tener 3 giros que vienen siendo el giro parietal ascendente, el giro parietal superior y el giro parietal inferior, que nos hacen 3 giros y 3 del temporal, 6 y 4 del frontal, 10 giros para su estudio en la superficie externa del telencéfalo. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ok. Muy bien, llegamos a este punto donde podemos ver como si fuera un guante de box al telencéfalo, ¿sí? Y vemos que el verde representa al occipital y que el rojo presenta al frontal y que normalmente es el más grande. Y entonces vemos que el parietal, que es el azul, el occipital, que es el verde, y el temporal, van a formar 3 lóbulos que son sensitivos. El lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y el lóbulo anterior, que es el más grande, es el único que es motor. Los 3 lóbulos posteriores nos hacen un mnemotécnico exactamente igual a los huesos que participan en el asteriopote parietal, occipital y temporal. Y acá son 3 lóbulos parietal, occipital y temporal que son sensitivos. Y el único motor es el que está de rojo, que es grande porque es el área de almacenamiento del pensamiento. Es el área que nos permite hablar a través del lenguaje de Broca y de inclusive interpretar los sonidos ya como palabras, como normalmente frases o sílabas. Bien. Si nosotros separamos la cisura lateral, vemos en el fondo esto que se conoce como ínsula de Rayleigh, ¿sí?
Y entonces vamos a ver el lóbulo frontal arriba, del lóbulo temporal abajo y en el fondo lo que corresponde a la ínsula de Rayleigh. Hacemos un corte sagital para ver qué estructuras podemos estudiar a nivel de lo que es el telencéfalo en su línea media. Y ahora vamos a aprender. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de lo que ya se mencionó? Solo quiero saber qué queda por encima de la ínsula de Rayleigh. Por Solo- encima de la ínsula sí, de Rey, por encima o por encima de la cintura lateral. no, ¿qué queda por encima de la ínsula de Mm. Rayleigh? Sí, porque había Oh, dicho que se abría algo. ok, entonces acá se está pidiendo la cisura lateral de Silvio y en el fondo se encuentra la ínsula de Rayleigh. Pero vamos a irnos un poquito más atrás para ver qué queda por encima. Estoy buscando una diapositiva que pueda ser útil para esto. No, no hace falta. Si quiere continuar, continúe. No No, pasa pues nada. no, ahorita de una vez salimos de la duda. Permíteme un momentito. Aquí por ejemplo, en este corte, que fue la primera diapositiva, vimos al tercer ventrículo, vimos al tálamo, a la cápsula interna, al núcleo ventricular, a la cápsula externa, al claustro antemoro, a la ínsula de Rey, que es lo que estás preguntando, ¿sí? Y aquí a un ladito la cisura lateral, que es la que se separó arriba y abajo para que vea la ínsula de Rey. Arriba de esta área nada más existe sustancia blanca, como se puede ver acá, en el espesor del telencéfalo. No hay ninguna estructura más. ¿Está Ok, bien? perfecto, perfecto. O sea, Ok, lo único que está es más que nada, eso está en sentido lateral, ¿no? nada A más. la ínsula. Ok, gracias. Bueno, Perfecto, doctor. vamos a seguir. Doctor, una duda. Sí, ¿Qué importancia tiene la ínsula de Rey en el céfalo? en la ínsula de Rey hay muchas áreas del cerebro que se desconoce con exactitud cuál es su función, pero la ínsula de Rey son circunvoluciones cortas y larguitas en el fondo de la cisura lateral y participan en reflejos también con los ganos basales que están cerquita de ellos, con el núcleo ventricular y el núcleo caudado. Cuando veamos una serie de mecanismos de vigilia y sueño y esas cosas las vamos a aplicar hasta allá. Bueno, este es un corte transversal de lo que es la base del cráneo, en donde podemos ver muchas cosas. Habíamos mencionado orificios craneales, que son 85 en total, pero vamos a hablar de todos los orificios en esta diapositiva para ver que aquí, en este punto de la crista Galli, está el agujero ciego donde pasa la vena de Esperino, que comunica a las venas nasales superiores con el seno sagital superior, que es este. También existe una lámina cribosa donde pasan los cilindroides o axones del primer paracraneal. Aquí de este lado veo la lámina orbitaria del hueso frontal y si la cortamos vemos al nervio óptico, a vos y voy, que es vena oftálmica superior y vena oftálmica inferior, que van a pasar por 3456, donde estaba el tercero, el cuarto, la rama oftálmica del trigémino y el abducens, en aquella hendidura orbitaria superior que entrando reciben al seno esfenoparietal y se forma el seno cavernoso que termina en seno petroso superior y en seno petroso inferior.
También podemos apreciar que los pares craneales son 12 y que el primero está en la lámina cribosa y que el segundo está en el conducto óptico y que el tercero, el cuarto, la rama oftálmica del trigémino, que es el quinto y el sexto, están en la hendidura orbitaria superior, pero a nivel de May está el 7 y el 8 y el 9, 10 y 11 van a estar en el agudo rasgado posterior y más abajo estaría en el conducto condilio o conducto del hipogloso el par craneal número 12. También hablamos en un momento dado que 1, 2 y 8 son sensitivos, 128 son sensitivos, que 3, 4 y 6 mueven el globo ocular, y 3, 4, 6, 11 y 12 son todos los motores, y los mixtos 5, 7, 9 vagos, que vienen siendo el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. Aquí se puede aprovechar también ver a la arteria meningia media, cómo se va a dividir una rama anterior y una rama posterior, y se puede apreciar que tan pronto como entra el vaso al cráneo, se divide en rama anterior y rama posterior. Y aquí se ve la tienda del cerebelo, y aquí se ve la tienda de la hipófisis, y aquí normalmente se puede apreciar que aquí está cortado la hoz del cerebro en su parte posterior y más abajo sería hoz del cerebelo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo claro, doctor? ¿Está todo claro? Ok. El sábado, no jugamos. No hubo nada. No, nada. Nada. Pasa que el sábado volvemos a repetir. ¿Nosotros? ¿Así? No sabía. Siempre Santa Rosa, que es una vuelta. Ok. Dale. En un corte sagital, como están viendo ustedes allá, se puede apreciar cómo existe la superficie interna del telencéfalo, ¿correcto? Cómo existe las fibras comisurales más grandes que corresponden al cuerpo calloso con su pico, con su rodilla, con su tronco y con su rodete o esplenio. Cómo aparece el cuerpo del trígono y cómo viene el pilar anterior y cómo está un tálamo que se une al otro tálamo que no lo podemos ver por la masa intertalámica. Pero se puede apreciar que el tallo cerebral está formado por el mesencéfalo, por el puente y por el bulbo, y que en su mitad anterior, ¿verdad? Vamos a encontrar la relación con el hipotálamo debajo de lo que es el tálamo y debajo del tálamo en sentido posterior en la región del subtálamo, que está en el espesor del mesencéfalo. Se puede apreciar también los plexos coroideos y se puede aprovechar también ver el seno recto. ¿Alguna pregunta de lo que ya vimos ahorita? Todo bien, maestro, todo bien, todo bien. Bueno, ¿Puede repetir qué se veía anteriormente al tálamo en y el posterior al... tálamo hay que tener en cuenta que está encima del mesencéfalo, que su mitad anterior inferiormente tiene el hipotálamo y su mitad posterior tiene al subtálamo en el espesor del mesencéfalo. Sí. ¿Está bien? Sí, pero anteriormente dijo que se asomaba a una parte, ¿era del núcleo caudado? No. Acá está el cuerpo calloso Sí. y abajo está el trígono olfatorio con lo que es el cuerpo, el pilar anterior. De hecho, en donde está la flechita, antero superior al tálamo y póstero superior al pilar anterior del trígono olfatorio fornis se encuentra este agujero interventricular de Monro, Monroe. que es el que Ok. comunica el ventrículo lateral al tercer ventrículo. Sí. Gracias, Ok. doctor. Quiero que le preste mucha atención a la figura de lo que es superficie interna del telencéfalo para poderlo aprender con facilidad. Veamos. Aparece una cisura que sale por abajo de la rodilla del cuerpo calloso y se llama cisura subcallosa.
Y esta cisura se proyecta por delante y luego se dirige hacia arriba y se proyecta hacia atrás. Y esto va periféricamente al cuerpo calloso y tiene una prolongación anterior, tiene una prolongación media y tiene una prolongación posterior, que es todo esto. Y esa cisura se llama calloso marginal o del cíngulo. Calloso marginal o del cíngulo. Pero fíjense qué importante es esta cisura que va a participar delimitando a este giro que se encuentra entre la cisura y el cuerpo calloso. Esta es la circunvolución calloso marginal o del cíngulo y esta es la cisura calloso marginal o del cíngulo. Bueno, esta tiene una prolongación anterior, tiene una prolongación media y tiene una prolongación posterior. Si ustedes se fijan, de aquí, llegando acá con su prolongación anterior, están delimitando toda esta área que se llama giro frontal interno, porque está en el frontal hacia la línea media. Giro frontal interno. Pero cuando esta tiene una prolongación que se llama paracentral, una prolongación media que se llama marginal y otra que se llama subparietal, y mi mnemotécnico es que la cisura calloso marginal termina dividiéndose en tres prolongaciones: para, marginal, subparietal, para marsu, que es mi mnemotécnico, para central, marginal y subparietal, para hablar de las tres prolongaciones de la cisura calloso marginal: anterior, media y posterior. Entre la prolongación anterior y la prolongación media de la cisura calloso marginal tenemos el lobulillo paracentral, y esta prolongación posterior junto con la media y junto con la cisura perpendicular interna formarían un lóbulo de aspecto cuadrilátero que se llama cuadrilátero o precunio. Precunio porque está delante de la cuña. Esta es la cuña. Y acá abajo, como una lengua, se llama lobulillo lingual. Esta cisura que viene aquí se llama cisura parieto-occipital, porque está entre el lóbulo parietal y el occipital. Esta que está acá. Cisura parieto-occipital es la misma que está acá. También se llama cisura perpendicular interna. Esta cisura que viene acá se llama calcarina y esta que viene para acá atrás se llama poscalcarina. Aquí tenemos este espacio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este espacio? Se ¿No me llama escucha? diencéfalo. No. El diencéfalo es esta área de acá, donde está el tercer ventrículo. ¿Cómo se llama este espacio? ¿No es el ventrículo lateral? No. Ese espacio entre el cuerpo calloso y esto que es el trígono o sea, el trígono olfatorio formis tiene un cuerpo del trígono, este es el pilar anterior. Entre el pilar anterior y el cuerpo calloso, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde está Alejandro? ¿Está Alejandro o no? ¿No está tomando clase Alejandro? Creo que no se ha podido conectar, Ok. doctor. Ricardo, ¿Dónde? ¿qué espera para contestar, Ricardo? Ay, no sé si es el agujero de Monroe. No, No, no. ese es Ya. Ese es el septum. Septum es el lucidum. septum pellucidum o septum lucidum. Sí, eso Sí, sí. gracias. Sí, ese. Aquí tenemos un tálamo con la cara medial del tálamo.
como para el lateral del tercer ventrículo. Y hay una partecita que está acá en la cara interna que lo va a unir al otro tálamo y se llama adherencia intertalámica o comisura intertalámica. ¿Está bien? Sí, doctor. La cisura que sale debajo del cuerpo callosa se llama cisura subcallosa, luego se proyecta hacia arriba y hacia atrás como cisura calloso marginal o del cíngulo, que tiene 3 prolongaciones: paracentral, marginal y subparietal, y su mnemotécnico es paramarsu, paracentral, marginal y subparietal. Los nombres que vamos a aprender ahorita es que esto que está entre el cuerpo calloso y la cisura, esto que está acá, se llama circunvolución calloso marginal. Esto se llama giro frontal interno, este se llama lóbulo cuadrilátero precuneo, perdón, lobulillo paracentral, lóbulo cuadrilátero precuneo, y esto se llama cunea. Y este que se encuentra acá se llama lobulillo lingual. Estas son las características de la superficie interna o medial del hemisferio cerebral. Repitiendo: giro frontal interno, giro paracentral, giro cuadrilátero precuneo, la cuna, el lobulillo lingual, circunvolución subcallosa, circunvolución calloso marginal o del cíngulo. Y aquí vemos nuevamente la estructura que acabamos de mencionar y pregunto, ¿cómo se llamará esto? ¿Estás señalando de la circunvolución? ¿Circunvolución qué? ¿Marginal Calloso o cíngulo? Calloso marginal o del cíngulo, eso es correcto. ¿Cómo se llama esto? ¿No es el giro frontal interior? Sí, cómo no. Giro frontal interno. Este, es el paracentral. muy bien. Este es el cuadrilátero precuneo. Esta es la cunea. Y este es el giro o lobulillo lingual. ¿Y esto qué será? ¿Qué El cuerpo será? calloso. ¿Qué parte? El Rodete. esplenio. ¿Cuál? El rodete. El O rodete. esplenio. Sí, Ok. cómo no. ¿Y esto? La rodilla, La rodilla. el ¿Y cuerpo acá? calloso. ¿Dónde? ¿Y ¿No era acá? pico? Este es Pico, el rodilla, pico, Ajá, esta el es la pico Ah, y la rodilla, pico. rodilla. tronco y el, rodete. el tronco y Joder. el rodete o spleen. Rodete. Ok. Ahora fíjense muy bien, ¿qué será esto que está cortado acá? ¿Qué será? Es el tálamo. Muy bien, es el tálamo, correcto. Y entonces se ve que en este bultito que se llama acá úncus del hipocampo, allá empieza el asta de amor y sigue con la fimbria, el pilar posterior, el cuerpo, el pilar anterior, el agujero de Monro, llega hasta el tubérculo mamilar y sube con un tracto que se llama mamilotalámico porque regresa al tálamo para seguir su ascenso. Eso que está en forma de arco se llama trígono olfatorio o fornix. ¿Cómo se llama esto? La circunvolución frontal interna. Muy bien, esto La circunvolución marginal o sin cíngulo. es la circunvolución calloso marginal o del cíngulo. ¿Cómo se llama esto? Septum lucidum. Muy bien, ¿y esto?
El Paracentral. La cuadrilátera. Paracentral y acá. Ah, paracentral. Cuadrilátero. Cuadrilátera o precuña. Y este. La Vicunio. cuña. Vicunio. Vicunio. Muy bien. ¿Alguna Disculpe, doctor, pregunta? Sí. ¿es cuño o cuña? Cunia. Ah, ok. Cunia. Ok. Por la forma, ¿no? Sí. Una cunia. Este es el giro del hipocampo. Giro del hipocampo. Y esta es una circunvolución, esta, que viene desde la región temporal y termina al occipital y está arriba. Giro temporo-occipital interno y giro temporo-occipital externo. Repitiendo, en la cara interna del lóbulo temporal tenemos un giro del hipocampo, un giro temporo-occipital interno y un giro temporo-occipital externo o lateral. Disculpe, ¿Alguna doctor, pregunta? Sí. los giros son lo mismo que las circunvoluciones. Perfecto, sí. Ok. Aquí tenemos unos hemisferios cerebrales como si fueran transparentes para ejemplificar el sistema ventricular, que es el sitio por donde la circulación de líquido cefalorraquídeo se describe con primero, con segundo ventrículo laterales, con tercer ventrículo, con el acueducto mesencefálico, con el cuarto ventrículo y los agujeros de Luschka laterales y Magen de medio. Cada ventrículo lateral tiene 3 prolongaciones, 2 anteriores y una posterior. La anterior y superior es la mayor frontal o craneal y la anteroinferior esfenoidal o temporal es la menor y la posterior es la occipital. ¿Está claro? ¿Lo puede repetir una vez más, por favor? El sistema ventricular se encuentra como cavidades a nivel del telencéfalo, que es el primer y segundo ventrículos. Estos ventrículos van a comunicar con el tercer ventrículo que se encuentra en el diencéfalo por los agujeros de Monro. Y luego el tercer ventrículo va a seguir con el acueducto mesencefálico hacia el cuarto ventrículo y los ventrículos laterales van a tener 3 prolongaciones: antero superior o mayor, antero inferior o menor y la posterior, que viene siendo la prolongación occipital. Gracias, doctor. Todo claro. Muy bien. Aquí tenemos un acercamiento para que ustedes vean lo que sería el diencéfalo o tercer ventrículo y vean cómo de un tálamo a otro tálamo hay una comisura intertalámica también llamada adherencia intertalámica. Y se ve cómo están aquí los núcleos caudados, y se ve el núcleo lenticular, el globo pálido, el putamen, la cápsula externa, el claustro antemuro, cápsula extrema, ínsula de Rayleigh, y se ve triciplex, que son los trigonos olfatorios, cerebrales internas y plexos coroideos, y arriba se puede apreciar el cuerpo calloso. ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. Este es un corte transversal en donde vamos a ver que aquí en medio existe un tercer ventrículo y existen unas fibras aquí que se llama, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Intertalámicas. Masa intertalámica o adherencia intertalámica. Aquí vamos a ver lo que corresponde al tálamo, el núcleo lenticular, el globo pálido, el putamen, y vamos a ver que esto
son los tálamos. Y esta parte es el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿No saben cómo se llama? ¿No me escuchan? ¿Es alguna circunvolución o nada que ver? No, esto es la cabeza del núcleo caudado. Y ese es Ah, el núcleo lenticular con el globo pálido, que es pálido comparado al núcleo externo que se llama putamen. El putamen y la cabeza del núcleo caudado están unidos por estas bandas y se llama hook. Putamen y caudado es el neoestriado. Aquí de este lado no se ve la unión. El corte acá es diferente. Acá sí se ve la unión entre el núcleo caudado, la cabeza, y esto que corresponde al núcleo externo del núcleo lenticular. Recuerden que el núcleo lenticular está formado por tres núcleos, este y este globo pálido, y este de afuera, núcleo lenticular. Y luego sigue el claustro o antemuro, y entre ellos la cápsula externa y más afuera la cápsula extrema. ¿Alguna pregunta? todo claro, doctor. Esto corresponde a los ganglios basales, en donde el azul, el rojo que está en el fondo, pertenece al tálamo. El núcleo caudado, que es el verde, cabeza, cuerpo y cola, rodea al tálamo, y por fuera se encuentra el núcleo lenticular. Los ganglios basales son el caudado y el lenticular. Y entonces, ¿qué partes tiene el núcleo caudado? Cabeza, cuerpo y cola. Mi cola. Y entonces aquí este rojo se llama Es el tálamo. tálamo y presenta unos abultamientos acá que esos constituyen el metatálamo, ¿sí? El metatálamo constituye los cuerpos geniculados interno y externo, el externo de la vía visual y el interno de la vía auditiva para reflejos visuales y auditivos. La parte más saliente posterior de este tálamo recibe el nombre de pulvinar talámico. Y por fuera se encuentra el núcleo lenticular. Acá en este corte podemos apreciar muchas cosas importantes. Primero, estamos encima del techo del tercer ventrículo, donde se encuentra triciplex. Acá está el trígono, sí, cerebrales internas, plex, plexus coideus. Pero aquí vemos que esta zona es la glándula pineal y estos cuatro abultamientos reciben el nombre de tectum mesencefálico, que corresponde a la parte posterior del mesencéfalo. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Aquí tenemos a los tálamos representados como dos estructuras ovoides de 2.5 a 3 centímetros de tamaño. Presentan una sustancia blanca en forma de Y que se llama lámina medular, que se divide en interna y en externa.
y que esto delimita al grupo anterior, al grupo lateral y al grupo dorsal. Son 3 grupos nucleares que tiene el tálamo al lado, anterior, lateral y dorsal. La parte más saliente y posterior se llama pulvinar talámica y la parte posterior inferior de este grupo posterior, que es el anterior, el lateral y el dorsal. Hacia la parte posterior encontramos el metatálamo, que son los cuerpos geniculados interno y externo, para reflejos el interno, auditivos, y el visual es el cuerpo geniculado externo. Entonces, esos son los tálamos. Aquí en medio estaría el tercer ventrículo y aquí está la adherencia intertalámica. ¿Alguna pregunta? No, no, doctor. Ok. Aquí tenemos el tallo cerebral. ¿Cómo está formado el tallo cerebral, Alondra? El tallo cerebral está formado por el mesencéfalo, el bulbo, perdón, tengo gripe, el puente y pues anteriormente, si no me equivoco, está lo de... No, se me olvidó el nombre, disculpe. Por allá. Bueno, pues en grandes, ajá, por el mesencéfalo, puente y bulbo. Y Ok. Está ahorita Carlos por acá como oyente. Carlos. Sí, sí, A sí, ver, sí, aquí Carlos, estoy. el tallo Dígame. cerebral, ¿cómo está formado? El tallo cerebral tiene 3 partes. Primero es el mesencéfalo, el puente y el bulbo, si no estoy mal. Mide 7.5 centímetros, 1.5, 2.5 y 3.5 centímetros. El mesencéfalo tiene el acueducto de Silvio, que es parte del sistema ventricular. Forma el tectum y tiene, ay, no me acuerdo no me acuerdo de sus núcleos que tenía. Y el puente tiene un triángulo póntico ¿Cómo al se llama final. cómo se llama la Lateral. parte anterior del mesencéfalo? Parte anterior del mesencéfalo. Sí. Ah, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sé que tenía forma de un piquito. Y Ajá. estaba inferior al ¿Cómo techo. se llama, Ricardo? Es pedúnculos cerebrales. En la parte Ve, posterior están los tubérculos cuadrigéminos muy bien. y así todo con... Bueno, Entonces, en la parte anterior son los pedúnculos cerebrales y en la parte posterior 4 abultamientos conocidos como colículos o tubérculos cuadrigéminos que constituyen la parte más alta del mesencéfalo conocido como tectum mesencefálico. Entre los pedúnculos por delante y los tubérculos cuadrigéminos por detrás se encuentra el cuerpo calota y, como bien dijeron, presenta un acueducto mesencefálico en el dorso que va a comunicar el tercero con el cuarto ventrículo. El puente tiene una parte anterior que se llama porción basilar, que tiene un surco por donde va a pasar el tronco de la basilar entre este surco y el clivus. ¿Está bien? ¿Qué tiene el puente en sentido posterior? el cerebelo, El puente en sentido posterior, no El, quién está detrás del puente. Y El un puente triángulo está, el póntico. triángulo póntico. al triángulo el póntico. triángulo póntico, muy bien. ¿Y el bulbo? ¿Qué me pueden decir del bulbo? ¿Qué tiene en la parte posterior? Es un triángulo Cali? bulbo. Los Triángulo abultamientos, bulbar. Triángulo vulvar, eso es correcto. ¿Qué más? los abultamientos Gaussian, Los abultamientos Gaussian, Gol, cuniato y espinal, está muy bien. ¿Qué tiene en la parte anterior? la parte piramidal y posterolateral, las olivas
unidos Muy por la bien, fisura media anterior. muy bien. ¿Y las olivas? ¿Qué los separa de las pirámides? El surco preolivar, Surco preolivar. Y posteriormente, ¿qué hay? retroolivar. Retroolivar. Muy bien, perfecto. Entonces, acá entre los tubérculos cuadrigéminos existe algo entre los superiores. ¿Qué será? La glándula pineal, ¿no? La glándula pineal epífisis. Los tálamos, ¿dónde se localizan? Laterales al tercer ventrículo. Muy bien, laterales al tercer ventrículo. ¿Qué grupos de núcleos presenta el tálamo? El núcleo basal, que es el caudado y el lenticular. No, Ah, la lámina medular se divide en interna y externa y divide en tres grupos al tálamo: alado, al lado, anterior, lateral, lateral y dorsal. dorsal. Hay que recordar que en la columna lo que es anterior también se conoce como ventral y lo que es posterior como dorsal. Pero a nivel del cerebro no es igual. A nivel del cerebro lo anterior es ventral, pero lo dorsal es superior, no es posterior. ¿Sí me explico? Sí. Vamos a ver. Aquí vemos, por ejemplo, a los dos tálamos, vemos la masa intertalámica, vemos un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo dorsal. ¿Sí? Este es dorsal, esto que está acá, dorsal, y este es lateral. ¿De acuerdo? Pero en este lateral hay unos que están hacia abajo y hay una parte que está hacia atrás. Por ejemplo, cuando me dicen ventral, es porque es inferior y dorsal es superior. No corresponde a lo que está en la columna, que es ventral anterior y dorsal posterior. Acá no. Ventral es lo que está abajo, inferior, y dorsal es lo que está arriba, superior. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Cómo se llaman esos abultamientos en conjunto, esos dos? ¿Cómo se llaman? Metatálamo. 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 Muy bien, entonces vamos a conocer que el tálamo tiene un grupo anterior, tiene un grupo lateral, tiene un grupo dorsal, tiene el pulvinar talámico, que es la parte saliente, y tiene acá esta parte que corresponde al metatálamo. Hablamos de un subtálamo, hablamos de un hipotálamo, hablamos de un epitálamo, hablamos de un tálamo. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué será el subtálamo? No lo saben. Está en contacto con el tectum mesencefálico, o sea, forma parte del mesencéfalo, el ¿Correcto? subtálamo. Correcto. Pero ¿cómo podrías definirlo? Así como yo te puedo decir que el hipotálamo es la parte inferior del tálamo relacionada con su mitad anterior, ¿cómo me podrías decir el subtálamo? Está relacionado con el metatálamo y con una No, parte del... el subtálamo es la región que queda en sentido inferior a la mitad posterior del tálamo en el espesor del mesencéfalo. En cambio, el hipotálamo es anterior al mesencéfalo y el subtálamo está en el espesor del mesencéfalo. ¿Está bien? El tálamo, su mitad anterior hacia abajo, presenta a lo que es el hipotálamo, que queda en sentido anterior al mesencéfalo. Y el tálamo en su mitad posterior por abajo presenta al espesor del mesencéfalo, donde se encuentra la región subtalámica. Nada, no se queda. Sí, yo creo que sí. Creo que Ok. sí, ya la agarré. Ajá. Es que lo Gracias, estaban doctor. anotando. Estaba anotando.
Ok. En el tallo cerebral tenemos una estructura importante y vital de 7.5 centímetros, constituida por un mesencéfalo, por un puente y por un bulbo, y como bien dijeron, 1.5, 2.5 y 3.5. A nivel del mesencéfalo, en su parte anterior, están los pedúnculos cerebrales. En la parte posterior, los tubérculos cuadrigémenos que constituyen el tecto mesencefálico. Entre el tecto mesencefálico, que está en la región posterior, y los pedúnculos en la parte anterior, su porción media se llama cuerpo o calota, y en su espesor existen 3 núcleos de la región subtalámica que se llama suloro, subtalámico de Lewis, locus niger y núcleo rojo. El cuarto ventrículo está formado por 2 triángulos, un triángulo superior que es el póntico, un triángulo inferior que es el vulvar, y juntos constituyen un cuarto ventrículo con 10 triángulos en su superficie que aún no hemos visto muy bien. El origen aparente de los nervios craneales, es un origen donde aparece, mas no es el origen de donde nace. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy viendo aquí al primer par craneal, que es el olfatorio, que no tiene nada que ver con el tallo cerebral. Estoy viendo al segundo par craneal, que es el óptico, que no tiene nada que ver con el tallo cerebral. Pero de pronto veo en el espacio interpeduncular al motor ocular común, que es el tercer par craneal, y que su origen real va a estar en el espesor del mesencéfalo, pero su origen aparente es donde aparece, que es el espacio interpeduncular. Luego voy a ver al cuarto par craneal, que es el patético, que está viniendo del dorso como único nervio que sale por el dorso del tallo cerebral. Después voy a ver que en la porción anterolateral se aprecia el quinto par craneal, que es el trigémino, con una parte voluminosa claramente visible, que es sensitiva, y una parte más delgada, conocida como porción motora del quinto par craneal. Luego viene aquí lo que es el abducens, el facial y el vestíbulo coclear, que es el auditivo. Y luego sigue el 12, que es el hipogloso, el 9 y el 10 y el 11 en el surco retroolivar. ¿Alguna pregunta? Todo claro, maestro. Aquí tenemos nosotros una vista que vamos a proyectar ahorita, correspondiente siempre al tallo cerebral. Veamos. Ay. Esta es una vista ventral, como estábamos viendo hace un momentito, donde están los nervios olfatorios, el quiasma óptico, el motor ocular común, el patético, el trigémino, el abducens, aquí el facial, el auditivo vestibular, el hipogloso, y aquí glosofaringio, el espinal y el neumogástrico. Ese se llama origen aparente. Mañana en la clase vamos a ver origen aparente, origen real, de dónde sale, cuál es su trayecto, etcétera, etcétera. En base a la numeración de los pares craneales, ¿cómo dijimos que se numeraban? De anterior a posterior. Sentido antero-posterior. Anteroposterior. Quiere decir que el más posterior es el 12 y el más anterior es el primero. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Bueno, vamos a ver aquí esto. Aquí vemos esta parte correspondiente aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es Es el esto? tercer Es el ventrículo. tercer Muy ventrículo. bien.
En la región posteromedial de cada tálamo, posteromedial del tálamo, encontramos estos pedículos de la epífisis, que si la epífisis, que los trígonos avenulares que vimos en conjunto reciben el nombre de epitálamo, y la glándula pineal descansa entre los tubérculos cuadrigéminos o colículos. Los colículos son posteriores, son 4 abultamientos llamados tubérculos cuadrigéminos que forman el tectum mesencefálico. La parte más sobresaliente posterior del tálamo recibe el nombre de... Metatálamo. No. ¿Cómo se llama? La Es parte... el hipotálamo. No. En la parte posterior del tálamo, la parte más prominente, ahí donde está la flecha. ¿Se llama? Pulvinar talámico. Pulvinar talámico. ¿Sí? Y aquí vemos estos abultamientos. ¿Qué es esto? El gocé. Gocé. Y aquí vemos al cuarto ventrículo, ¿correcto? Y aquí vemos al único nervio que sale por el dorso, que se llama patético troclear. Cuarto paracraneal. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Quién me puede hablar algo acerca del cuerpo calloso? Nadie. Pues está formado por sustancia blanca y tiene 3 partes, digo 4 partes: el pico, el, ay, el, la rodilla, el tronco y el rodete o esplenio, ¿no? Muy bien. De este cuerpo calloso, que es el ejemplo clásico comisural más grande, que tiene 300 millones de neuronas, se van a describir lo que une los lóbulos frontales entre sí. ¿Con qué nombre? ¿Cómo se llaman las fibras del cuerpo calloso que unen los lóbulos frontales entre sí? El forceps menor. ¿Y el rodete o esplenio que une? El forceps mayor. ¿Y el tronco está unido a los lóbulos parietales por qué? Por las radiaciones Radiación propias del propia. cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Muy bien. Y del rodete o esplenio hacia lo que es los temporales tenemos a, ¿cómo se llama eso? Tapetum. Al tapetum. Tapetum. Al tapetum, muy bien. Estamos situados en el tercer ventrículo. ¿A los lados qué hay? Tálamo. Los Tálamos. tálamos. Muy bien. En sentido posteromedial, ¿qué habrá? Epífisis. La epífisis, y en conjunto a eso se llama epitálamo, donde estaba el petrico, que era pedículo, la epífisis, trígono avenular y comisura interavenular. Todo eso está en la región posteromedial de los tálamos. Y arriba, entre un tálamo y otro tálamo, ¿qué hay? La región intertalámica. No, eso estaría entre un tálamo y el otro tálamo. Yo estoy diciendo entre ambos tálamos, en la parte de arriba, ¿qué hay? No lo de triciplex. Lo de trígono. La tela coroidea del tercer ventrículo, donde está triciplex. Y arriba de triciplex hay unos medios de fijación para los trígonos que se conocen como septum lucidum, que vienen del cuerpo calloso hacia los pilares anteriores. Y el cuerpo calloso presenta un pico, presenta una rodilla, presenta un tronco y presenta un rodete o esplenio. Y encima del cuerpo calloso estaría la llegada de la hoz del cerebro, en cuyo borde del libro inferior, ¿qué hay? ¿Qué Ahí hay en está el el borde del cuerpo libro? calloso. ¿Ah? Ahí está el cuerpo calloso. No, ¿qué hay debajo de la hoz del cerebro? La hoz del cerebelo. Del cerebro.
en la hoz del cerebro, en su parte inferior, ¿qué hay? El seno sagital El seno sagital inferior. inferior. Sí, sí, cierto. Y en su Cierto. parte superior, Seno sagital superior. el seno sagital superior. Muy bien. Bien, vamos a ver. Algunas preguntas libres, rápidas, que conteste el que desee contestar. Y vamos a preguntarle a Roger David. ¿Este nervio se localiza a nivel del surco epitroclear? El. Ay. Surco Ricardo. epitroclear. No. No, no Gabriel. sé, yo lo acabo de ver Gabriel. el tema. Gabriel, ¿Puede repetir la pregunta, por favor? este nervio se localiza en el surco epitroclear. Ah, no, ya me acordé, ya sé cuál es. ¿Por eso cuál es? Ah, el nervio cubital. Este nervio se localiza entre el segundo y tercer plano del antebrazo. El nervio mediano. ¿Qué dice Roger? ¿Del brazo? ¿Qué dijo del brazo, no? Ah, del segundo y tercer plano del antebrazo está el nervio cubital y el nervio mediano, es lo que había comentado, ¿no? Ok, Era cum. exacto. Este nervio se localiza en el canal radial de torsión. Radial. El radial. Este nervio se localiza en el cuadrilátero húmero-occipital. Rápido. El circunflejo menor. Circunflejo. Sí, No hay nada de circunflejo. menor. Sí, Circunflejo. son las arterias. Este nervio se localiza paralelo al borde interno de la escápula. Dorso escapular. Este nervio Romboides. se encuentra, ese nervio es lo mismo, este nervio se localiza en la cara interna de la axila. Rápido. ¿Son todas las ramas terminales del plexo braquial? No, eso está en el hueco de la axila. Yo estoy hablando de la pared interna de la axila. La axilar. Está Nervio el cerrato. torácico largo. Sí, torácico largo. El mediastino es un espacio intratorácico medio limitado lateralmente por quién. Los pulmones. Inferiormente por quién. Diafragma. Diafragma. Superiormente por quién. Estrecho superior del El tórax. estrecho superior del tórax. Anteriormente por quién. El esternón. Por las Posteriormente por quién. Las vértebras dorsales. vértebras. En el interior del tórax tenemos 3 compartimientos, uno medio, mediastino y 2 laterales, que son los pulmonares, derecho e izquierdo. Los pulmones presentan una forma piramidal con un vértice que sobresale del estrecho superior, alcanzando la séptima vértebra cervical y fijándose con una condensación pleural conocida como membrana suprapleural o ligamento pleurotransverso. ¿Cuál es la característica principal de la cara interna o medial de cada pulmón? Rápido. El ilio. El ilio. Y en la cara externa presenta las impresiones costales. El pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos y fisuras tiene? Tiene Tres. Tres dos lóbulos y fisuras. 2 fisuras. 3 lóbulos y 2 fisuras. El pulmón izquierdo, 2 lóbulos y una fisura. El corazón ocupa la porción media, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar que encima de la primera costilla hay un tubérculo conocido como escaleno o delisfran, donde se inserta ¿quién? Escaleno Escaleno anterior. anterior. Escaleno anterior. ¿Qué otro músculo se inserta en la cara superior de la primera costilla? El escaleno medio. ¿Quién se inserta en la segunda? Escaleno Escaleno posterior. posterior. ¿Qué músculos se insertan siguiendo al borde interno de la escápula en sentido posterior? Ángulo del omóplato, romboides menor y el mayor. ¿Quién se inserta siguiendo la parte anterior del borde interno? Las impresiones del Subescapular cerrato. y el Y el gran cerrato. El gran cerrato. ¿Qué se origina en el borde externo de la escápula? El redondo. redondo mayor. Redondo mayor. Menor. Redondo menor, redondo Y el mayor dorsal y ancho. dorsal ancho en la parte más baja. ¿Qué es la característica principal de la cara posterior de la escápula? La espina. Espina del omóplato. Es la característica principal en la cara posterior del húmero. Canal radial. canal radiado del Canal perfil. radial. Sí.
Es una pequeña elevación en la cara externa del húmero. El tubérculo glenoideo. Es una pequeña elevación en la cara externa del húmero. Tubérculo deltoideo. Tubérculo deltoideo. Güey, ¿qué dije? No sé qué dijiste. Glenoideo. Dijiste No, glenoideo. no sé qué dijiste, pero ni siquiera aproximado. Siento, eso quería decir. Ah, eso querías decir. Bueno, está bien, entonces. Muy bien, entonces el día de mañana vamos a ver nosotros un repaso de todo el miembro superior, un poco también de lo que es el tórax, pero con diapositivas, y vamos a ver también un poco del sistema nervioso. Bueno, pues ya terminó la clase de hoy y así que nos vemos el día de mañana a las 12 del día. Que descansen.